Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor. Primero, por salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre. Por su sangre preciosa, ya Dios nos salvó del pecado y de la condenación del infierno. Ahora somos libres del pecado y de la condenación. También somos libres del mundo. Así Dios nos salvó del mundo. Aunque estamos en este mundo viviendo y trabajando, luchando duro contra el mundo y contra el pecado, pero no somos del mundo, somos de Dios. Por lo tanto, aquí te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias también por habernos puesto aquí en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Así que queremos seguir adelante, permaneciendo en el Señor por medio de la iglesia y creciendo en la fe y en la obra del Señor. Estamos cerca a la puerta. Así entendemos, viendo las señales del fin del siglo, sabemos que el Señor está cerca a la puerta. Señor, haznos preparar bien la venida del Señor. Entonces, Señor, queremos estar más firme y constante en la voluntad del Señor, sabiendo que el Señor viene pronto. Hoy queremos escuchar tu voz y tu enseñanza y tu lección como disciplina para cada uno de nosotros, como un regaño para cada uno de nosotros. Y también, Señor, queremos recibir el poder y la sabiduría y más fortaleza para que también podamos vencer contra el mundo y contra el pecado y contra a nosotros mismos. Somos débiles, Señor, ayúdanos y guíanos conforme a la voluntad del Señor. Señor, muchas gracias por todos y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Romano capítulo 10. Romano capítulo 10, verso 9 al 15. Romano capítulo 10, verso 9 al 15. Sí, tenemos. eh, Voy a leer. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Pues todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14, 15, sí, leamos juntos, vamos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros, sí, por la gracia de Dios, aquí estamos. Sí, somos de Dios, somos salvos en el Señor Jesucristo, esperando la venida del Señor Jesucristo, o sea, esperando el reino de Dios. Muy glorioso, ¿verdad? Orgulloso. Así entendemos nuestra salvación por la gracia, no por la obra. Es don de Dios. Así Dios nos regala este don, ¿verdad? Como regalo, Dios lo preparó por precio, ¿verdad? Muy alto de la sangre de Jesucristo. Se llama la sangre de Dios. Entonces, Jesucristo murió por mí. ¿Quién me condena? Nadie. Así Dios nos ha dado, ¿verdad? Potestad, una potestad y requisito de ir al cielo. Listo. Dijo, ¿verdad? Jesucristo muriendo en la cruz. ¿Cómo dijo? Consumado es. Consumado es como hecho está. Todo está listo para salvarnos. Entonces solamente nosotros, oyendo, ¿verdad? Por el oír con fe, podemos recibir ese regalo. No solamente oidores, ¿verdad? Y hacedores. ¿Cómo podemos hacer? Hacedores, ¿sí? Escuchándolo, permanecer en el Señor, seguir al Señor. Esto es nuestra vida nueva, nuestra vida cristiana en el Señor. Entonces Cristo dijo, ¿verdad? Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra del Señor Jesucristo ya somos limpios. Así somos salvos, no por las obras, solamente por la fe de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene mucho poder. Toda la palabra sí tiene poder, pero el evangelio de la gracia de Dios, la palabra del evangelio, así nos da gran poder y también paz y gozo. Y también el Espíritu Santo. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo como sello, ¿verdad? Como sello, como garantía de nuestra salvación. Por eso el Espíritu Santo siempre nos hace seguir adelante. Siempre nos hace obedecer al Señor Dios. Y también nos hace permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Aquí nadie llegaron, ¿verdad? Obligatorio. ¿Quién le obligó? Nadie. Así llegaron todos con corazón, ¿verdad? De agradecimiento, con corazón agradecido a Dios. Eso es la vida cristiana. Vamos a seguir adelante así para glorificar a Dios, para agradecer, ¿verdad? Al Señor Dios con todo nuestro corazón. Ya nosotros fuimos comprados por precio de la sangre de Jesucristo. Ya ahora nuestra vida no de nosotros, es de Dios. Entonces vamos a pensar siempre cómo yo puedo glorificar a Dios, cómo yo puedo ofrecer, ¿verdad? Mi vida a Dios, o sea, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi fuerza, mi tiempo, está en el Señor. Vamos a dar, ¿verdad? A Dios. Presentéis vuestro cuerpo, dice, ¿verdad? Hermanos amados, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Esto es nuestro culto racional, un culto vivo, santo, ¿verdad? Y agradable a Dios. Entonces, si venir, ¿verdad? Aquí es un culto para Dios, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
vale mucho. Por eso, después de la salvación, hay, ¿verdad? La vida nueva, una vida cristiana, vivir, ¿verdad? Como hijo de Dios, según la voluntad de Dios. Entonces, vamos a inclinar nuestro oído. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Vamos a entender esto y obedecer al Señor, ¿verdad? Según esta voluntad del Señor. Por eso, sin entendimiento, ¿verdad? De la iglesia, después de la salvación, es difícil. ¿Cómo va a vivir dignamente, ¿verdad? En el Señor, para el Señor. Sin la iglesia, un salvo, por ejemplo, ¿cómo puede llevar bien su vida cristiana según la voluntad de Dios? Es imposible, hermanos. Por eso, entender esta importancia de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Salvos, ¿verdad? Los salvos son iglesia. Entonces, un salvo tiene que permanecer en medio de los salvos. Se llama la iglesia. Por eso la vida cristiana después de la salvación es vivir en la iglesia, permanecer en la iglesia. Es muy importante. Por eso, uno, ¿verdad? Por ejemplo, semana pasada y antepasada, algunos nuevos han escuchado el seminario, su salvación, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, sí, me parece que ellos han entendido, han recibido bien, con corazón humilde. Pero cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene que confirmar también su salvación, no según su sentimiento, no según su confesión. ¿Me explico? Porque esa salvación siempre viene con el poder de Dios y también viene el Espíritu Santo. Por eso uno ha sido salvo, sí o sí, tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios. Entonces puede llevar, ¿verdad? Buen fruto del Espíritu Santo. ¿Quién puede llevar buen fruto? ¿Verdad? Los que están en la iglesia. Por eso, un salvo sin iglesia no puede hacer nada, hermanos. Ya queremos como predicar, queremos anunciar el evangelio. Entonces, el que no está en la iglesia, ¿cómo va a anunciar? ¿Cómo va a predicar? Es imposible. ¿Cómo va a predicar, verdad? Escúchelo, escúchelo. Será salvo. Aquí muchas veces dice, ¿verdad? Será salvo y será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? Sí, sale, ¿verdad? Condición, orden de la Biblia. Entonces, nosotros también, ¿cómo podemos predicar? Si no fuere como estado aquí en la iglesia, no recibiendo nada, ¿cómo puede trabajar para Dios? Por eso, apartándose, ¿verdad? De la iglesia, no puede hacer nada. Sin iglesia, ¿qué podemos hacer? Por eso, apartarse de la iglesia es apartarse del Señor. Qué peligroso esto. El que no está en la iglesia no tiene poder ni apoyo del Espíritu Santo. Tiene que permanecer. Es muy importante. Entonces, el que menosprecia la iglesia, ¿qué puede hacer? Nada. Por eso siempre nosotros debemos tener esta importancia de la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia, ¿verdad? Cada uno de ustedes son miembros de la iglesia. Hay que pertenecer ahí en la iglesia. Por eso la vida cristiana es vivir con los hermanos,
¿sí? Con los hermanos. En ese mundo, sí, nosotros tenemos la familia carnal de la sangre, sí, tenemos la familia, sí, tenemos el hogar, sí, de la carne, pero la iglesia es el hogar espiritual. La iglesia es familia espiritual. Por eso nosotros tenemos dos vidas, la vida de la carne y la vida de espíritu. Aquí en nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestra vida también hay dos vidas, como dos deseos, deseo de la carne y deseo de espíritu. Lo llevamos los dos. En nuestra vida también, ¿verdad? Debemos llevar estas dos vidas. No podemos menospreciar la vida de la carne tampoco. Un marido, ¿cómo puede dejar, verdad? Su hogar, su pareja, sus hijos, ¿no? Así también un salvo, ¿verdad? ¿Cómo puede dejar la comunión, la palabra y la iglesia? No, no puede. A veces, ¿verdad? A veces se choca. Ah, tengo un compromiso de la familia y también tengo un compromiso de la iglesia, una reunión. ¿Ya se chocó? ¿Cómo hacemos? No se puede, ¿verdad? Descuidar nada. Tiene que respetar los dos, todos. ¿Me explico? Entonces, ocupamos un orden. ¿Cuál es primero? ¿Sí? Por ejemplo, oye, ¿verdad? Alguno viene de lejos, como una familia, mi sobrina o hijo o nieto viene a mi casa, pero yo tengo comunión con Dios, ¿verdad? Los domingos. Entonces uno no puede venir porque viene mi familia. ¿Cómo hacemos? Sí puede venir, ¿verdad? Su familia a su casa, pero ustedes tienen que venir a la iglesia. Eso es orden. Y después en la tarde puede atenderlo, ¿verdad? Y conversar con ellos. Eso es orden de nuestra vida. Hablando, ¿verdad? Prioridad. Número uno, ¿qué es? Mi vida cristiana, mi fe, mi salvación, mi Señor. Sí, esto es número uno. Número dos, sí podemos poner, ¿verdad? Mi familia, mi trabajo. Por eso nosotros vamos a ordenar esto, ¿verdad? Uno no está, ¿verdad? Ordenado así su vida. Siempre se confunde, voy o no. Yo tengo que como quedarme aquí o voy a la iglesia. Siempre piensa, lucha, ¿verdad? En sí, en su pensamiento, no. Póngalo. Un orden fijo, primero a la iglesia, la comunión con Dios y después mi familia, mi casa. ¿Por qué? La Biblia dice, buscan, dice, ¿verdad? Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, todas estas cosas, ¿qué cosa? Cosa de la familia, cosa de su vida, cosa de su casa, sí, cosa del cuerpo, o serán añadidas. Esto es orden de la Biblia. Entonces, Dios, sí, Dios quiere bendecirnos de mucha manera, de buena manera. Pero el que no sigue este orden, ¿cómo puede ser bendecido por Dios? O sea, una bendición de Dios. Sí, podemos decir, ¿verdad? La bendición del mundo viene, riquezas, ¿verdad? Una paz de comer, comiendo, bebiendo bien, feliz. Pero está feliz, ¿verdad? Es del mundo, es de la carne. Sí, ocupamos también, ¿verdad? Estas cosas del mundo, pero es segundo lugar. Primero lugar es el Señor. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
Por eso nuestra vida cristiana siempre aquí, ¿verdad? En la iglesia. Por eso nosotros somos como una familia, como un hogar. Aquí, ¿verdad? En la cocina está cocinando para que podamos comer juntos. Aquí limpiando casa de la iglesia, casa de oración. Siempre nuestra casa, ¿verdad? Como nuestra casa lo cuidamos juntos. San Mateo capítulo 10, verso 37 dice, ¿verdad? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir esto? Odiara a su padre, a su madre. No está diciendo esto. Odiar a su hijo o a su hija. No. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. No es la voluntad de Dios. Uno, si tiene, ¿verdad? Algo más amado que Dios. La Biblia dice idolatría. Ah, ya usted tiene un ídolo en su vida. Quítelo, déjalo, por favor, para, sí, para ser bendecido por Dios. Mucho, ¿verdad? Toma mucha palabra como ley, como carga de su vida, ¿verdad? Pesado, ¿no? Dios está pidiendo algo, ¿verdad? A nosotros. ¿Para qué? Para que seamos feliz y bendecidos. ¿Me explico? Eso. Amar a Dios más, ¿verdad? Más. Amar a Dios más es como recibir la bendición, como traspasar esta bendición a su familia. Por su obediencia, su familia podría ser bendecido también, su madre y padre, sus hijos. Por su obediencia podría ser bendecido. Así viene bendición de Dios. Siempre Dios nos pregunta, ¿usted me ama más que todos? Hermanos, vamos a preparar respuesta. ¿Cómo va a responder? Sí, Señor, le amo tanto, pero no viene a la comunión, ¿verdad? La obra de Dios no es primer lugar, siempre es segundo. Si sobra tiempo, viene. No hay compromiso, viene. No es primer lugar, ¿verdad? El Señor. Así Dios nos pregunta, ¿usted me ama? Sí, Señor. ¿Cómo está amando al Señor? Señor va a preguntarnos cómo está expresando, ¿verdad? Presentando al Señor Dios su amor. Mire, sí hay mucha manera de amar a Dios. Amar a la iglesia es amar a Dios. Amar a los hermanos, ¿verdad? Es amar a Dios. Amar la palabra es amar a Dios. Esto es una manera de amar a mi familia, a mi padre, a mi madre, eso. Primero, ¿verdad? A la iglesia. Primero, la iglesia. Así estamos sirviendo al Señor. Sí, podemos servir al Señor con un corazón recto. Sí, podemos amar, ¿verdad? Al Señor Dios. Por mi obediencia, mi familia podría ser amado por Dios. Dios lo va a cuidar. Por eso, ¿qué es más importante, verdad? Que una reunión con los hermanos y hermanas. ¿Qué es más importante? Mire, y permanecer aquí y llegar siempre a la comunión no es religión. Si hay mucha iglesia religiosa,
Pero nuestra iglesia no es como una iglesia religiosa, real. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene que vivir una vida real en el Señor. ¿Cómo? Sí, respetando, ¿verdad? Cumpliendo la palabra del Señor. Porque la iglesia es cuerpo del Señor, realmente. Casa de Dios. La iglesia es casa de Dios, realmente, porque Dios está en medio de nosotros. Morada de Dios, realmente. Lo salvo tiene, ¿verdad? El Espíritu Santo, sí, realmente. Es real. No es religión, no es una imaginación, no es como nuestra esperanza, es real. Aquí nosotros, hermanos, estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Señor, venga pronto, ¿verdad? Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Aquí en la tierra, ¿en dónde? En la iglesia, ¿sí? No allí en el mundo. Toda su placer, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, Dios está en medio de los salvos, sobre la iglesia. Pone mucha atención sobre la iglesia, Señor. Por eso, sí, Dios está trabajando en medio de nosotros. Ya ahora nosotros vamos a seguir adelante así, según la voluntad de Dios. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 7. Leamos, ¿sí? Leamos juntos, vamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En el Señor, ¿verdad? En el Señor, aquí dice, nosotros tenemos redención. Redención es salvación por su sangre, por la sangre de Cristo, el perdón de pecados por su sangre, ¿verdad? Así tenemos nosotros, ¿quiénes son? Salvos. Los hermanos, ¿verdad? Los hermanos de Efeso, los salvos, ¿verdad? Efesios, salvos. Entonces nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia en el Señor. Siempre aquí en el libro de Efesios, muchas veces repite, en Él, ¿verdad? En el Señor, en Él. Entonces uno, ¿cómo puede estar en el Señor? Por medio de la iglesia. Es así. ¿Por qué? Aquí explica, ¿verdad? Ah, la iglesia es como una casa. La iglesia, ¿verdad? Como una casa, como un edificio, morada de Dios. Jesucristo es fundamento de esta casa. Y dice, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo, el cuerpo. Jesucristo es la cabeza. Entonces uno sí tiene que permanecer en la iglesia. Eso es permanecer en el Señor. Verso 13, Efesios 1, verso 13, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él, dice, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. También dice, vosotros, ¿quiénes son? Son salvos. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fueron sellados.
con el Espíritu Santo. Este sello no de cuerpo, sino de espíritu, en su corazón, en su espíritu, un sello. Es mío. ¿Cómo puede perder ese sello? Mucho dice, ¿verdad? Se pierde, se pierde. No, jamás. La salvación que se pierde no es salvación, no es de Dios. A la salvación de una iglesia religiosa, ¿verdad? Sí, se pierde. Una salvación de la manera de hombre, sí, se pierde. Sí, confiando en su obra, sí se pierde. Pero confiando en Dios, confiando en la palabra, ¿cómo se pierde? Es sello de Dios. Así Dios nos ha dado el Espíritu Santo como sello, como garantía de nuestra salvación. En Él, dice, ¿verdad? En Él. ¿Qué quiere decir? En el Señor Jesucristo, o sea, en la iglesia, hermanos. En la iglesia hay así sello del Espíritu Santo, de la promesa. En la iglesia hay promesa de Dios. En la iglesia hay pacto de Dios. Eso es muy importante. Capítulo 2, versos 8 y 9. Sí, leamos juntos, vamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos, por gracia somos salvos, por medio de la fe en Él, ¿verdad? De Él, y también por medio de la fe de la iglesia. ¿Sí? El que no tiene confianza de la iglesia no va a estar, no va a permanecer ahí, sí, perdiendo, ¿verdad? Poco a poco una confianza de la iglesia, no va a estar. ¿Por qué se pierde la confianza de la iglesia? Viendo, ¿verdad? Algunos hermanos que como viene aquí, viendo una actitud de alguno, pues se pierde poco a poco. No es confianza de la iglesia. No hace falta poner, ¿verdad? Nuestra confianza en una persona. Jamás. Tiene que seguir adelante confiando en Dios y en la palabra. Es sabio. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios. Entonces, así la salvación no de un hombre. Ah, yo quiero. Si se puede. No puede. Si Dios no lo permite, no puede. Por eso la fe, ¿verdad? Viene de Dios. Uno dice, yo tengo fe, pero ¿de qué? ¿De quién? ¿Esta fe vino? Sí, de Dios o no. Si hubiera venido de Dios con el Espíritu Santo, entonces si tiene el Espíritu Santo como sello de Dios, es de Dios. Usted es de Dios. Pero según su pensamiento, ¿verdad? Según su voluntad, tal vez si está aquí, no es de Dios. No es de Dios. Es de un hombre. Es de su voluntad. Entonces, va a permanecer así siempre. Aquí, no. Él va a salir. Por eso yo lo veo así. Si tiene, ¿verdad? Este Espíritu Santo, ¿cómo puede salir de aquí? No. Tal vez, ¿verdad? Por una tentación de Satanás, una prueba grande. Sí podía apartarse un poco, pero sí o sí vuelva. ¿Por qué? El justo. 7 veces, ¿verdad? Cae el justo, pero vuelva a levantarse. ¿Cómo no? Porque tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios.
siempre el Espíritu Santo le enseña, le hace entender todas las cosas, ¿sí? No por la obra, ¿verdad? La salvación no por la obra. Si le falta algo, pero sigue permaneciendo, pidiendo al Señor Dios, ¿verdad? Su gran misericordia, su gran poder, para que pueda vencer contra su voluntad y contra su manera. Hay que dejar, ¿verdad? Y contra su pecado. Y sale pecado, un vicio malo. Vamos a limpiarnos. Vamos a dejar, ¿verdad? Así, después de la salvación, si Dios nos hace permanecer en la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Como un bebé recién nacido, sin hogar, sin ayuda de padre, madre, ¿cómo puede crecer? Es difícil. Así ocupamos, ¿verdad? Ayuda de hogar espiritual, una ayuda de los hermanos salvos. Así Dios nos ayuda por medio de la iglesia. Y Dios nos hizo esperar la venida del Señor aquí en la iglesia. ¿Sabe? Sabemos. Dios nos hizo esperar la venida del Señor juntamente, ¿verdad? ¿En dónde? Aquí en la iglesia. ¿No es así? Es así. ¿Por qué? Porque Dios viene, ¿verdad? En el aire. Jesucristo viene en el aire para arrebatar a la iglesia. Hemos meditado sobre el remanente, ¿verdad? Los remanentes. ¿Qué quiere decir remanentes? Los que se quedaron en su casa. Por eso el remanente es la iglesia. Aquí en el mundo, todos se fueron, viviendo en el mundo, disfrutándose en el mundo, su vida, ¿verdad? Propia, pero remanente, ¿en dónde está? Remanente de Dios, en la iglesia. Por eso la iglesia es remanente. Aquí nosotros estamos siguiendo al Señor Dios. Aquí estamos sirviendo al Señor Dios. Por eso la iglesia es el cuerpo del Señor y casa de Dios, casa del Señor Jesucristo. Hemos pensado, ¿verdad? Así Dios nos hizo esperar aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solamente esperar así. Dios nos ha dado tiempo. Dios nos ha dado una oportunidades de vivir hasta que venga Señor Jesucristo. Así tenemos tiempo, pero sabemos que corto, ¿verdad? Este tiempo corto, muy corto. No tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos a aprovechar bien este tiempo para preparar bien nuestra vida, para preparar la venida del Señor Jesucristo. Si es posible, ¿verdad? Vamos a dejar rápido los vicios, por favor. Vamos a dejar mi orgullo. Vamos a dejar, ¿verdad? Mentira de la boca. Vamos a dejar una suciedad y pecado escondido. Vamos a dejar. Entonces, ¿qué es la preparación de la venida de Jesucristo? Limpiarnos, limpiaos de la vieja levadura. Esto es nuestro trabajo. Vamos a aprovechar bien, hermanos. Vamos a dejar de fumar. Vamos a dejar de tomar licor, alcohol. Vamos a dejar de consumir droga. Porque aún está ensuciándose. ¡Qué vergüenza! Mire, así Dios nos ha dado tiempo para purificarnos, para santificarnos. Sí, nos falta mucho, pero vamos a aprovechar bien tiempo. ¿Por qué está ensuciándose?
por fornicación. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a atender, verdad? La venida del Señor con gozo. No, con mucha vergüenza. ¡Qué vergüenza! No es glorioso la venida del Señor Jesucristo. Por eso, así porque Dios me ha dado esta vida, tiempo y oportunidades para que podamos estar, ¿verdad? Listo y preparado de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el que no está firme en la iglesia, en la comunión, ¿cómo está? El poder de Dios, ¿dónde está? En la iglesia, ¿verdad? No de nosotros, este poder no de nosotros, es don de Dios. Dios así nos da, ¿verdad? Este poder para que podamos vencer contra el mundo y contra el pecado y contra nuestro deseo. ¿Qué deseo? Deseo de la carne, deseo del mundo. Si ocupamos algo de la carne, algo del mundo, porque vivimos en ese mundo, pero primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Porque Dios nos da el tiempo, ¿verdad? Aquí en la iglesia, sí, para que podamos prepararnos de la venida del Señor. Señor vendrá, entonces queremos atenderlo, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Señor, venga pronto. Entonces, hermanos, hemos aprendido, ¿verdad? Padre nuestro, una oración de Jesucristo. Venga tu reino. Así Jesucristo nos enseñó esta oración. Vamos a orar así. ¿Cómo? Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir venga tu reino? Señor, venga. Entonces, uno que no está preparado puede orar así. Qué difícil, ¿verdad? Orar así. Señor, espere, espere un poco, un poco. No estoy listo aún. Estoy cambiando algo. Espéreme un poco. Dios así no, como va a ser como suspendido, ¿verdad? Su venida, ¿no? Señor viene a su tiempo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, verso 44. San Mateo capítulo 24, verso 44 al 46. Sí, leamos despacio juntos, vamos. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mira, aquí está hablando sobre la venida del Señor Jesucristo. ¿Quién sabe, verdad? Esto. Él vendrá cuando no pensamos. O sea, nadie sabe, ¿verdad? Por eso siempre estaremos listo y preparado. Hablando la venida del Señor Jesucristo, aquí habla sobre un siervo fiel y prudente en la casa del Señor. ¿Cómo se llama? La casa del Señor, Dios. Iglesia. ¿No es así? ¿Es así? La iglesia. Entonces, hermanos, aquí en la iglesia, seamos siervos, fiel y prudente. Sabio. Tiene que ser sabio.
sabiendo bien el tiempo de Dios, sabiendo bien lo que tiene que hacer, sabiendo bien, ¿verdad? Lo que no tiene que hacer aquí. Desorden. No. Vamos a ser humilde, más humilde, ¿verdad? Es mejor. Entendiendo la voluntad de Dios y trabajando más aquí en la iglesia. Mire, nosotros aquí hay mucho espacio, ¿verdad? Asiento vacío. Pero si vienen los hermanos, ya se llena aquí. Tengo una lista, ¿verdad? De nombre de los hermanos adultos, ¿verdad? 150. Con los niños, como 180. Pero no viene así todo. Viene, otro no viene. Así viene. Si hay algunos, ¿verdad? Constantes y prudentes, sí, siempre viene. Entonces, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Entre muchos aquí, los hermanos, mire, no hay muchos servidores. Aquí en la iglesia no hay muchos servidores. ¿Qué quiere servir al Señor? ¿Qué quiere como ofrecer, verdad? Dar su cuerpo, su vida en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. No hay mucho. Por eso cuesta crecer la iglesia. Solo yo, ¿no? Si hay algunos hermanos fieles y prudentes, estoy contento también por sus trabajos. Sí, pero también falta mucho. Seamos, aquí dice, ¿verdad? Un siervo fiel y prudente. Esto es preparación de la venida del Señor. ¿Sí o no? ¿Es así? Uno, muy preocupado, ¿verdad? Preocupado, ocupado por las cosas de la casa, del mundo, por el trabajo, ¿verdad? Pero no tiene preocupación de la iglesia. ¿Cómo puedo ayudar, verdad? A los hermanos, cómo estoy orando por la iglesia. Es familia, ¿no? Es como visitante, ¿verdad? No es residente. Se llama el remanente, ¿verdad? El remanente. Los que se quedan así, fiel. Entonces aquí habla sobre una bendición. Dice, bienaventurado aquel siervo. ¿A qué siervo? Un siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa. O sea, aquí en la iglesia para que le dé, dice, ¿verdad? Les dé el alimento a tiempo. Entonces, nuestro trabajo, ¿verdad? Mayor trabajo sería alimentar a los hermanos, ¿saben? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo suena? Ayudar a los hermanos, orar, ¿verdad? Y trabajar por los hermanos. Si hay trabajo del mundo, si hay trabajo de la casa, pero también hay un trabajo de la iglesia, ¿sí o no? Pero muchos no quieren servir, quieren denunciar. Entonces, sí, esto es como lo veo también como una señal del fin del siglo. Terminando este mundo, cerrando la puerta de la salvación, muchos va a perder una intención de escuchar la palabra. Así se cierra. En la iglesia, ¿cómo será? Los sabios, ¿verdad? Aquí dice un siervo fiel y prudente. Va a ser más fiel y prudente, prudente. Pero un siervo infiel y necio va a ser más infiel y necio. ¿Me explico? ¿Es así? Es como una señal del fin del siglo también aquí en la iglesia. Así lo veo yo también. Entonces, hermanos, con mucho cuidado. Vamos a andar bien
en la iglesia, porque esto es nuestra vida. No hay otra manera, no hay otro camino. ¿A dónde vamos? ¿Por dónde vamos saliendo de aquí? No hay. Entonces, este siervo, ¿verdad? Bienaventurado, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, ¿verdad? Dando, ayudando a los hermanos, a la iglesia, dando el alimento a tiempo a los hermanos, un apoyo, ¿verdad? Una oración, una palabra, compartiendo. Bienaventurados aquel siervo, fiel y prudente. Bendiciones. Hermanos, vamos a seguir adelante así. ¿Me explico? Vamos a seguir adelante así. Es bendición. Como la citación de semana pasada dice, ¿verdad? He aquí, Apocalipsis capítulo 22, verso 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Por qué viene, Señor Jesucristo? Para darnos su galardón. Entonces, ¿qué es preparación de la venida del Señor? Trabajar bien, como un siervo fiel y prudente aquí en la iglesia. Sí, esto es buena preparación. No se desanime, hermanos. Tenga mucho ánimo. Sigue adelante, siendo fiel y prudente, ¿verdad? Según la voluntad de Dios, para recompensar a cada uno según sea su obra, para recompensar. ¿Por qué viene el Señor Jesucristo? Dice, para recompensarnos. Entonces, el que no tiene nada de una recompensa de Dios, qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. ¿Por qué no quiere, verdad, trabajar aquí más? ¿Por qué no quiere ser como servidores, siervos de la iglesia? Me parece que, verdad, todo, ¿verdad? Así, huyendo. No, no, ahorita no. O sea, no hay muchos hermanos fiel y prudente, de verdad. ¿Cómo? Siempre viene, o sea, siempre puede venir. Sermón de miércoles, mucho menos, mucho menos. Ese miércoles pasado llegaron 10. Aquí es su casa, hermanos. No solamente, ¿verdad? Ah, soy salvo. Entonces, ¿qué va a hacer después de la salvación? ¿Qué es su vida nueva? ¿Qué es su gozo? ¿Qué es, verdad? Su bendición de la salvación. ¿De qué está aprovechando su vida nueva? Vamos a pensar esto, ¿verdad? Esto es preparación de la venida del Señor. Seamos un siervo fiel y prudente en la casa de Dios. Volvemos, Romano capítulo 10, capítulo 10. Romano capítulo 10, verso 13. Al 15. Ya, vamos a leer junto de nuevo. Vamos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí está hablando, ¿verdad?, sobre nuestro trabajo después de la salvación. ¿Qué debemos hacer? Aquí dice, vamos a anunciar el evangelio verdadero.
Esta semana, desde miércoles, empieza el seminario, ¿sí? El seminario bíblico. Entonces, vamos a orar por este seminario y nosotros también estaremos juntos, aunque no tiene invitado, venga. Vamos a trabajar juntos aquí. Es un trabajo, es cierto, saliendo de la casa, ¿verdad? Consumiendo algo, tiempo y como pasaje. Sí, es muy necesario también. Vamos a orar juntos por los invitados. Mire, cada seminario, ¿verdad? Cada año y sí, lo hacemos como 3 veces al año. Seminario grande aquí en local de la iglesia. Pero por este seminario, como no fueron salvos, ¿verdad? Muchos. ¿Cuántos? Muy poco. Vienen poco y escuchan poco y se quedan poco. Pero sí, vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Si eso es trabajo de Dios, esto es nuestro trabajo, levantar la iglesia. ¿Cómo se levanta la iglesia? Sí, según nuestra obra, según nuestro trabajo, se levanta la iglesia. Según nuestro sacrificio, sí, se levanta la iglesia. Firmemente, ¿verdad? Por eso, hermanos, por medio de este seminario, también vamos a confirmar nuestra fe y levantar de nuevo nuestra fe. Muchas veces, aquí muchos hermanos han escuchado muchas veces, pero siempre debemos repetir, confirmando el primer amor. ¿Me explico? Es importante. Es como una buena arma de nuestra iglesia, seminario. Buena arma, filada, muy filada. Entonces, pruébelo, hermanos, también. Uno se siente, ¿verdad? Como desanimado y triste. Entonces, quiere seguir así triste, desanimado, relajado de la iglesia. No, tiene que tomar, ¿verdad? De nuevo, fuerza, un motivo. Siempre Dios quiere darnos esto, esta vida. Entonces, vamos a aprovechar bien este seminario con corazón humilde. Vamos a escuchar de nuevo. Seminario, sí, para invitar a las almas nuevas. Dios está construyendo la iglesia. Si viene una alma nueva, salva. Así Dios está terminando la construcción de la iglesia. Así termina esta construcción, Señor viene. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Ya está listo, ¿verdad? Lista. Casa de Dios. Señor viene para morar en la casa suya. Entonces, sí, Dios está construyendo esta iglesia por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestro sacrificio. Es predicación, ¿verdad? Invitando a las almas y viene y se queda aquí siendo, ¿verdad? Miembro de la iglesia. Así se crece la iglesia, se construye. Un día ya termina ese trabajo, Señor viene para arrebatar esta casa suya. Se llama la iglesia. ¿Sí o no? Es así. Entonces vamos a trabajar juntos. Vamos a edificar la iglesia. Y también cada uno de nosotros debemos ser edificado y construido y preparado bien. Sí, también como morada de Dios. Si el Señor, ¿verdad? Es dueño de la iglesia. El Señor es dueño de esta casa. Así se construye poco a poco esta casa de Dios. Por medio de este seminario, Dios va a construir más.
¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar juntos con el Señor como colaboradores, ¿verdad? Como ayudantes de esta obra de Dios glorioso. ¿Quién puede trabajar con el Señor? ¿Quién puede ser llamado como colaboradores de misión de Dios? Solo salvos. Entre muchos salvos, pocos fieles. Entonces no quiere ser fiel y prudente, como un siervo fiel y prudente. Aquí, en la casa de Dios, estaremos juntos así. Verso 9, aquí dice verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren, confesar. Mire, aquí no está hablando, ¿verdad? Como una condición de la salvación. Uno tiene fe, pero no confiesa, no será salvo. No es así, ¿verdad? No está hablando así, los dos, ¿no? Es uno, es uno. Confesar y creer. Creer y confesar. ¿Cuál es primero? Sí, creer. El que cree en el Señor, sí, el que ha sido salvo, sí o sí va a confesar, sale testimonio de su salvación. Sí, se llama testimonio de los salvos. No hablar, ¿verdad? Solamente en la reunión, lo llamamos testimonio. Vamos a compartir testimonio, pero en su vida personal, no, no da buen testimonio. Entonces, su familia, su conocido cerca de su vida, lo ven como su testimonio. Entonces, en su vida no está hablando, no está confesando de la fe suya. Aquí en la comunión, sí, compartimos, ¿verdad? Testimonio. Bueno, vamos a preparar buen testimonio. Uno dice, ¿verdad? Ah, yo no tengo que hablar, yo no tengo nada. ¿Qué quiere decir esto? Lo tiene. Tal vez por como sentimiento, ¿verdad? Algo, de algo, no quiere hablar, pero hay que preparar buen testimonio. No para como presentar ante los ojos, ¿verdad? De los hermanos, sino ante los ojos de Dios. Señor, estoy aquí tratando de reparar, ¿verdad? Repararse, tratando de construirse, edificarse. Vamos a preparar buen testimonio. Entonces, sí, la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios. Aquí dice, con el corazón se cree para justicia. El que cree, dice, para justicia. ¿Qué justicia? Justicia propia. No es así, ¿verdad? La justicia de Dios. Romano capítulo 3. Busquemos Romano capítulo 3, verso 21 y 22. Romano capítulo 3, verso 21 y 22. Sí, tenemos. Leamos juntos, vamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aparte de la ley, ningún ser humano será justificado ni santificado por las obras de la ley. Ninguno. Todos los que defienden de las obras de la ley,
¿verdad? Están bajo maldición. Allí no hay salvación. Por eso dice malditos, maldiciones. Por eso aquí dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Salvación. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Qué es la justicia de Dios? El Evangelio es la justicia de Dios. Con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? El que cree en el Señor ya tiene la justicia de Dios, que es Jesucristo, que es el Evangelio, que es la salvación. Son igual, ¿verdad? Suena igual. Testificada por la ley. Entonces, toda la ley, todo mandamiento testifica a la justicia de Dios. Todos los profetas, ¿de qué hablaron? Aquí dice, ¿verdad? A la justicia de Dios. Testifica a la justicia de todos los profetas. Todas las leyes testifica a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo, el Evangelio y la salvación. Así, el que cree en el Señor ya tiene la justicia de Dios, ya tiene la salvación. No está hablando, ¿verdad? Dos. Hablando solo uno. Volvemos, capítulo 10, Romano 10. Por eso aquí dice, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Señor, Señor, será salvo. No es así, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero tiene que creer, o sea, recibir la palabra, ¿verdad? Así. Entonces dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? El que no ha escuchado, ¿cómo puede creer? No, no puede. Escuchaba muchas veces, pero nunca ha escuchado de este evangelio verdadero, de esta justicia de Dios. ¿Cómo puede ser salvo? Es un hombre religioso, nada más. No puede ir al cielo así. Tiene que tener una certeza 100%. Nuestra vida no es de una religión, no, real. Vivimos en el Señor, aquí en la iglesia, real. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Esto es orden, ¿verdad? De la Biblia. 15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Esto es como un orden de la Biblia. Vamos a pensar y ordenar. Número uno, Dios envía, ¿verdad? Enviar. ¿Quién lo envía? ¿A quién? Dios envía a los que tienen este evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero mucho está predicando, pero si tiene el evangelio verdadero, si no, no es de Dios. No fue enviado por Dios. Enviar, ¿verdad? Dios envía y predica, ¿verdad? Predicar. ¿Cómo? ¿Cómo escucharán si, como dice, cómo? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ocupamos, ¿verdad? Un predicador que fue enviado por Dios. Entonces, él predica.
otra persona, ¿verdad? Podría huir. ¿Cómo huirán? Y después creer. 5, invocar. Y como confesar, ¿verdad? Y glorificar a Dios. Es orden, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Señor, Señor, será salvo. Hablando último, invocar, confesar. Pero ¿cómo ha escuchado? ¿De quién? ¿Verdad? Es importante. ¿De qué ha escuchado? ¿Cómo ha entendido? Así, hermanos, Dios envía a los que tiene el Evangelio con poder y con el Espíritu Santo. Mucho anda, ¿verdad? En la calle, visitando a cada casa y predicando algo, invitando a la iglesia. ¿Fueron enviados por Dios o no? ¿Cómo lo podemos distinguir y saber? Por lo que habla, ¿verdad? Ellos. ¿De qué hablando? ¿De qué está hablando? El que no tiene el Evangelio no fue enviado por Dios, pero está trabajando duro, ¿sí o no? Mucha iglesia está trabajando duro, pero si no tiene el Evangelio, no es de Dios. Hablando, ¿verdad? Obras. Hablando las cosas religiosas para que hagan esto, 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 será salvo. Poniendo, ¿verdad? Condiciones a su miembro. ¿Quién podría ser salvo? Nadie. Qué lástima. Entonces, mire, un salvo que tiene ese evangelio también tiene el poder de Dios. ¿Por qué Dios nos da el poder? Para que podamos trabajar en la obra del Señor. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Sí, leamos junto, vamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, como 120 discípulos han visto lo que, ¿verdad? Es Cristo regresó a su reino como 120 han visto, pero aún ellos no han recibido el Espíritu Santo. Por eso, Cristo le dijo, ¿verdad? Esperar ahí, espera, espera, hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis el poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder de Dios viene con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿recibimos el Espíritu Santo o no? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Si primero hay que confiar, hay que creer así. Así, Señor, me ha dado la palabra, así también me ha dado el Espíritu Santo. Hay que confiar primero. Tratando de probarlo también. Podría probar, viendo, ¿verdad? En su vida, cómo sale el resultado del Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, aquí dice, ¿verdad? Tiene poder. Si tiene poder, sale para vencer contra el mundo y contra nuestro deseo y contra el pecado. Hermanos,
Vamos a probarlo. ¿Cómo? Predique. Vamos a predicar, anunciar, ¿verdad? Porque seguramente un salvo, sí, fue enviado a otra persona. Dios envía a los salvos. Pruébelo. No callado, ¿verdad? Sí. Usted cómo está hablando, anunciando ese evangelio, invitando al seminario, a la salvación, a la iglesia. Esto es compartir la vida del Señor. Y esto es el compartir el poder de Dios. Compartir, ¿verdad? La palabra. Sí, por lo que tiene. Si no tiene, no puede. Es cierto. No tiene poder, entonces no puede. Si tiene o no, ¿verdad? Así, vamos a probarlo. Predique. Vamos a predicar. Invitar. O sea, si según la voluntad de Dios, según ayuda del Espíritu Santo, se llama el fruto del Espíritu Santo. Si tenemos el poder de Dios o no. El Evangelio, la Biblia dice, el Evangelio es el poder de Dios, ¿sí o no? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Entonces, el que tiene el Evangelio, sí, tiene el poder de Dios. Vamos a probarlo. Vamos a predicar, ¿verdad? Esto es nuestra responsabilidad. Sí, tenemos gran responsabilidad. Entonces, no predica, ¿verdad? Uno que ha sido salvo, ¿cómo escucharán otras personas? Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos a predicar. Esto es nuestra obra. Esto es nuestro deberes. Esto es nuestra como responsabilidad, ¿verdad? Gran responsabilidad. Y también esto es nuestro poder y derecho. ¿Quién puede predicar? El que tiene. ¿Quién puede compartir, verdad? Sí, el que tiene. Si tenemos, vamos a probarlo. Así Dios trabaja conmigo o no. La predicación, ¿verdad? La predicación es la manera de la salvación. Dios sí salva. Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo trabaja Dios? Por nuestro trabajo, por nuestra predicación. Dios no trabaja solo. Por milagro, Dios puede salvar, ¿verdad? Sí, según su poder, pero Dios no hace así. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Leamos, sí, leamos juntos, vamos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, la sabiduría del mundo, la sabiduría de propio, sino, ¿verdad? Por la locura de predicación. ¿Por qué dice como locura? Como tonto, ¿verdad? Una cosa tonta. Predicar es una cosa tonta.
Según punto de vista de los hombres, es así. Pero la predicación, ¿verdad? Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. O sea, Dios quiere mostrar su gran poder por la predicación. Nosotros tenemos el poder del evangelio. No somos nada. De verdad, ¿verdad? En realidad, nosotros no somos nada. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Nada. Pero la palabra del evangelio tiene poder. Por eso nosotros queremos compartir esta palabra. ¿Cómo saldrá, verdad? Recibiendo esta palabra, esta persona, ¿cómo reaccionará? Si entra esta palabra a tal persona, según poder de Dios, se cambia. Se convierte como en otra persona. Una vida nueva. Esto es el poder de Dios. Por eso aquí dice, ¿verdad? Agradó a Dios así. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es la manera de Dios. Esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos? Vamos a invitar. Vamos a invitar. Esto es nuestro trabajo. Confiando en la palabra. Verso 18. Capítulo 1, verso 18 dice, leamos juntos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por eso, ¿verdad? Como locura de la predicación, ¿por qué? A ellos está anunciando, predicando Jesucristo que murió en la cruz. Ya murió. Como, ¿verdad? Un hombre muy débil, ¿sí? Según punto de vista, ¿verdad? De los hombres, era un fracaso, mal logro, porque no parece, ¿verdad? Nos parecía, no logró, él murió juzgado, culpado, así murió en la cruz, pero es el poder de Dios. Nosotros anunciamos el Señor Jesucristo que murió en la cruz, pero es el poder de Dios para la salvación. Jesucristo, ¿verdad? Busquemos Isaías 53. Isaías 5:3. Verso 1 al 3 dice, Isaías 53, verso 1 al 3 dice, ¿quién has creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciados y desechados entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Para salvar al mundo, según el poder de Dios, pero los hombres, aquí dice nosotros, lo menospreciamos, despreciamos, desechamos, no lo estimamos. Qué vergüenza, ¿verdad? El mundo fue así. Reacción del mundo fue así hacia Dios, hacia Jesucristo. Entonces, ¿cuánto más nosotros?
Por eso lo llama, ¿verdad? Sí, locura de la predicación. ¿Quiénes somos? Débiles, menospreciados, por ejemplo. Predicamos, pero ellos nos menosprecian. Ah, no, 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 no toma cuenta, no quiere, o sea, no quiere. Es cierto, ¿verdad? No quiere, pero no podemos como abandonar así. Anunciando una vez, él no quiere, entonces nunca va a predicar más. No, hay que seguir, ¿verdad? Ellos nos ve como locura. Está loco de la palabra, de la iglesia, pero no, es el poder de Dios. Así Dios va a utilizarnos. Dios quiere utilizarnos. Por eso, hermanos, vamos a predicar el evangelio, ¿verdad? No hace falta hablar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Solamente tocando, ¿verdad? Su corazón, abriendo un poco su corazón para que escuche, para que venga, ¿verdad? Al seminario, para que veamos el seminario. Esta vez, ¿verdad? Ese seminario aquí presencial, mucho mejor también, porque algunos viendo, ¿verdad? Como video se pierde atención, pero presencial mucho mejor. Entonces vamos a aprovechar este tiempo. Si quiere predicar a su familia, entonces, sin sacrificio, ¿cómo va a predicar? Sin obediencia a la palabra de Dios, aquí obedeciendo a la iglesia, ¿cómo va a predicar? No obedeciendo, ¿verdad? Sin sacrificio, ¿cómo puede predicar? No va a ser su fruto. Pero si vamos a probar, ¿verdad? Sí, porque Dios le da ánimo y sabiduría al que quiere trabajar, al que quiere cumplir la palabra de Dios. Dios le da sabiduría y el poder. Eso, pruébelo. Por eso yo estoy diciéndoles a ustedes, pruébelo, hermanos. Yo no tengo nada, pero tratando de obedecer, ¿verdad? Esta palabra, tratando de predicar, anunciar, Dios le dará sabiduría y el poder. Le expliqué muchas veces, nosotros aquí damos primer paso hacia Dios, segundo paso, Dios nos ayuda. Entonces, se para así, ¿no? Hay que dar siguiente. Otro, Dios nos ayuda. Esto es caminar con Dios. El que no da su primer paso predicando a algunos, no visita, ¿verdad? No invita, no habla. Entonces, ¿cómo puede trabar Dios? No, no, Dios no puede. Por eso ocupamos sacrificio y obediencia. Si Dios nos ha dado llave, se llama, ¿verdad? Llave del reino de los cielos. Sabemos. Sí, busquemos San Mateo 16. San Mateo capítulo 16, verso 19. Capítulo 16, verso 19 dice, leamos juntos, vamos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está hablando, ¿verdad? A Pedro, al apóstol Pedro. Entonces, Jesucristo solamente a él ha dado estas llaves, ¿no? A todos, ¿verdad? A todos los discípulos, también a nosotros. Los salvos tienen estas llaves. Aquí plural, ¿verdad? Plural, llaves. Porque sí, podemos compartir.
tengo llaves del evangelio, de la palabra, mucha palabra. En la Biblia hay como llave del verso de la salvación. Abriendo este verso, se abre la salvación. Si entra, ¿verdad? Se mete la palabra en su corazón para abrir. La palabra para abrir el corazón. Así Dios nos ha dado el poder, llaves. Por eso aquí está hablando, ¿verdad? Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Según nuestro trabajo aquí en la tierra, Dios va a trabajar. Entonces aquí nadie trabaja. Entonces Dios tampoco. Tal vez, ¿verdad? En el fin del mundo, nadie trabaja. Ya termina la historia del mundo. Pero sí, Dios está trabajando en medio de nosotros. Dios está levantando la iglesia. Vamos a seguir adelante. Dios nos ha dado la llave del reino de los cielos. ¿Cómo hacemos? Vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a aprovechar. ¿Por qué no? San Juan capítulo 20. San Juan 20, verso 21 al 23. San Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Si tenemos, también leamos juntos, vamos. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le emitiereis los pecados, les son remitidos, y a los que se los retuviereis, les son retenidos. Aquí como habla más directa, ¿verdad? Como hubiéramos tenido gran poder. Aquí dice, a quienes le emitiereis los pecados, les son remitidos. De verdad, nosotros no tenemos ese poder. Uno, ¿verdad? A usted vaya al infierno. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede hacer esto? Usted sea salva. Será salvo. No es así. Pero aquí está hablando de nosotros como hubiéramos tenido gran poder. Pero aquí está hablando, ¿verdad? Sobre nuestra obra importante. Sobre nuestro trabajo importante. Así Dios quiere enviarnos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos, vamos a predicar, anunciar. Aunque nos menosprecia, desprecia, nos rechaza, ¿verdad? No se preocupe, hermanos. En el reino de Dios, más galardón, según sus obras, según sea sus obras. Aquí estamos preparando la venida del Señor. Señor, venga. Aquí estamos esperando la venida del Señor. ¿Sí o no? Juntos. En memoria de la sangre de Jesucristo. En memoria de la muerte y de su resurrección. Recordándonos siempre. Esto es la fe. Nuestra fe. Vamos a preparar la venida del Señor Jesucristo así, ¿verdad? Dejando las cosas del mundo, limpiándonos más, ¿verdad? Puramente, limpiamente. Vamos a esperar, Señor, y también seamos un siervo fiel y prudente, ¿verdad? En su casa, en la casa de Dios. Esto es preparación de la venida del Señor. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Ya, vamos a orar juntos. Padre Dios Santo y misericordioso, que nos ama siempre. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos aquí, para que podamos permanecer aquí. Señor, nos guió hasta aquí. Muchas gracias por tu gran amor y por tu gran paciencia para con nosotros. Señor, sabemos que ya, Señor, está cerca la puerta. Señor, haznos más sabios y prudentes, sabiendo bien el tiempo de Dios, sabiendo y conociendo bien lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad. Esta semana, Señor, nos permitió este seminario. Entonces, Señor, estamos orando por el seminario para que muchos invitados vengan y escuchen y sean salvos como nosotros. Y también nosotros queremos estar juntos aquí orando y trabajando juntos como un cuerpo del Señor. Señor, ayúdanos y guíanos siempre según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.